Bueno, el objetivo de hoy es saber, tenemos una pregunta que justamente es respecto a los cursos. Saber por qué ciertos cursos o a lo mejor talleres cortos no nos llevan como al objetivo de llevar a la práctica un cambio en la vida. Entonces nos gustaría saber de tu curso, de qué se trata y como qué puede aportar respecto como al día a día, si lo tomamos. Muy bien. Sí, bueno, mis cursos, yo empecé como muchas personas dando cursos cortos, porque yo en su momento tomé algunos cursos y eran cursos cortos, el típico curso de 2 días, 3 días, etc. Y me daba cuenta de algo, no solamente en mí, sino en los amigos que me hacían en los ambientes de los cursos y talleres. Me daba cuenta que, o mejor dicho, no veía cambios significativos. Veía que salíamos todos muy exultantes del curso, con algo de información, sí, pero como que todo eso no atravesaba todas las capas y no llegaba a la raíz de los asuntos. Entonces las personas, y al poco tiempo, luego de los cursos, talleres y retiros, muy intensos, extraordinarios, pero todos volvían a lo mismo. Éramos como absorbidos por la rutina, por la inercia, por la costumbre, y todo lo que habíamos vivido, entendido, ilusionado en los cursos, quedaba como una experiencia maravillosa, como un lindo recuerdo, pero como que en el fondo seguíamos siendo los mismos, no había cambios significativos, no había impacto real. A raíz de eso, entonces, recuerdo que en enero de 2017, ya llevaba unos años haciendo cursos, dando talleres de meditación, etc. Y me di cuenta que había un grupo de gente que sí estaba experimentando cambios. Y era precisamente del grupo de meditación de los martes. Yo tenía un grupo de meditación de los martes en Buenos Aires, en Argentina, y me empecé a dar cuenta que la gente de ese grupo sí estaba viviendo cambios dramáticos de sanación, de pasar por esa especie de cruda que viene después de la borrachera, ¿no? Y dije, ¿por qué esta gente sí? ¿Y por qué otras personas que van a cursos y talleres típicos, cortos, 2, 3 días, no? Y entonces entendí, es necesario regularidad, es necesario hacerlo más a mediano o largo plazo. Como todo trabajo, es como salir de un mal hábito y crear en su lugar un buen hábito, y crear un hábito lleva tiempo. Es una tarea de repetición, de regularidad y también, ¿por qué no?, de impacto. Eso, sumado a la información que yo tenía, porque una cosa me llevaba a la otra, en ese razonamiento, de cómo eran las escuelas en Egipto en su momento, las viejas escuelas de misterio de Egipto, que eran internados, que duraban años, eran discipulados donde tú entrabas y pasabas años para lograr cambios realmente profundos y para sacar ese potencial que todos traemos, para sacarlo y empezar a ejercerlo. Entonces dije, bueno, a ver, considerando toda esa situación, empecé a diseñar una manera nueva de compartir la información que yo comparto a través de los cursos, información que, como tú sabes, canalizo, etc. Digo, tiene que ser otro formato. Tiene que ser un formato que no sea solamente a título informativo, que vengas a un curso y te enteres de algo y vivas un buen momento, una linda experiencia, pero luego vuelvas a lo de siempre. Tiene que haber regularidad. Es como si tú vas al gimnasio, para que tu cuerpo cambie, tiene que haber regularidad, tienes que darle tiempo y tienes que insistir. Tiene que haber insistencia, repetición, regularidad. Entonces apliqué la misma lógica a esto. De nada sirve la información por la información en sí misma si acaso no se asimila y no se hace hábito, no se capitaliza. En los cursos que yo doy hoy, entonces, se considera esto. Por eso yo, más que ofrecer cursos, ofrezco un programa de formación de desarrollo transpersonal. Y es un programa que tiene varios cursos, el más corto de 3 meses, hasta el más largo, que es un poco más de 2 años. ¿Okay? Ese es el planteo. De hecho, igual como también hacer como la diferencia, digo, ya mencionaste algo, pero sí como determinar o poderle decir a la gente, ¿no? Porque si te sirve a lo mejor hacer una terapia o hacer un curso que a lo mejor te dura, no sé, 2 días, un retiro, o sea, ¿qué propósito tiene eso?
y que a lo mejor puede ser la puerta tal vez realmente a empezar un programa como los que mencionas, pero como que entiendan las personas, o a lo mejor las personas que nos están viendo, por qué y para qué tomaría uno y en qué momento puede tomar el otro, o si está bueno tomar todo, o sea, qué objetivos tiene uno y el otro, que ya lo mencionaste, pero a lo mejor como para que las personas digan, ok, a mí sí me interesa ya tomar esto de una vez, ¿no? O qué puedo también a lo mejor lograr al tomar un curso, como dices, llevarlo a la práctica, pero ¿qué objetivos tienen estos cursos? Ok. El objetivo de los cursos, un objetivo básico y general, es el de construir poder, es decir, ganar poder para administrar nuestra vida, para tomar decisiones realmente soberanas, para poder anticiparnos a las circunstancias de la vida y no estar siempre respondiendo, reaccionando ex post, es decir, reaccionando después de que las cosas nos suceden sin prácticamente ninguna capacidad para anticipar nada. Entonces, si tú te pones a analizar nuestra vida como está planteada, tomamos decisiones que son como apuestas y tenemos que esperar que surjan los acontecimientos para enterarnos cómo nos fue. Desde la carrera que eliges, te enteras con el tiempo si es lo que querías o no, si se ajusta a tu expectativa o no. Desde la pareja que tienes que esperar el tiempo, o como dicen algunos, ¿no? Cuando te divorcias conoces a tu pareja. Es decir, estamos en una situación de asimetría, de pobreza ante la realidad, donde nuestras decisiones son apuestas a ciegas. Eso nos hace pobres. Entonces, los cursos míos apuntan primero a sacarte de esa relación de pobreza, de asimetría frente a la vida, a las circunstancias y a los acontecimientos. Que tengas cierta capacidad de anticipación para que tomes decisiones sabiendo lo que puede ocurrir, sabiendo a dónde te van a llevar. Ya eso es un factor fundamental que brilla por su ausencia en la mayoría de la gente y por eso, digamos, actuamos con esta pobreza en la vida. El primer punto, entonces, el primer objetivo es darte el conocimiento, la información de nuestra naturaleza, de cómo funcionamos como mecanismo, de cuál es la lógica de la realidad que nos rodea, en la cual estamos insertados, para que entonces, comprendiendo la lógica de la realidad, así como el mecánico de autos comprende la lógica del funcionamiento del auto y por eso puede repararlo y puede darle un buen uso al auto y un buen trato, lo mismo nosotros, comprendiendo la lógica, el mecanismo de funcionamiento humano, la realidad, etcétera, comprendiendo las leyes dentro de las cuales funcionamos, que son las que determinan los límites de la realidad y lo posible, podemos tener capacidad de gestión, de anticipación y elegir con verdadera libertad. Ese es el objetivo en líneas generales. Y en líneas, digamos, en un aspecto más particular, los cursos se organizan por temas. El primer tema es comprender la estructura fundamental del ser humano que determina el potencial del hombre. Nosotros somos un conjunto de capacidades que se van desarrollando conforme las experiencias de vida nos demandan respuesta. Desde el momento del corte del cordón umbilical se exige la capacidad de respirar, luego la capacidad de integrarnos en la familia, de aprender a relacionarnos, de conseguir trabajo, de conseguir dinero y de ir resolviendo todas las demandas de la existencia, y esos requerimientos nos obligan a sacar de esta caja de herramientas, las capacidades que traemos, y eso nos va empoderando, nos va desarrollando, nos va haciendo evolucionar. El primer curso es el curso Chakras, Aura y Mérkaba, donde se explica el todo humano, este mecanismo, las leyes dentro de las cuales funcionamos y cómo se constituye la persona, que es fundamental, comprendiendo que nuestra personalidad y cómo somos y lo que pensamos y cómo nos creemos, en base a todo lo cual tomamos decisiones o calificamos lo que sí podemos y lo que no podemos, lo que nos corresponde y lo que no, lo que merecemos y lo que no. Todo esto es un mecanismo de juicio, de calificación, que en el curso Chakras, Aura y Mérkaba lo explicamos, lo exponemos para que entendamos su lógica y para que tengamos capacidad de gestión sobre eso, para que podamos trascender los límites de nuestra personalidad y llevarnos a la máxima y a la mejor versión de nosotros mismos. Ese sería el objetivo del primer curso. Y los demás cursos van profundizando con un nivel de detalle mayor en la naturaleza humana y la naturaleza psíquica y la naturaleza divina del ser humano. Ok, digamos que si este es el primer curso, sí,
pues obviamente va a haber como muchísima mayor trascendencia en los siguientes, ¿no? Pero para llegar a lo que sigue, pues hay que tomar Yo primero. sugiero empezar por el curso Chakras, Aura y Merkaba, porque es el ABC que tenemos que entender para salir de este estado de pobreza y de ceguera, de ser tan ajenos a nosotros mismos. Perfecto. Y de hecho, bueno, pues aquí vemos los testigos de ya tomar cursos contigo. De mi parte ya llevar pues 8 años más o menos de conocernos y que pues para mí fue un cambio brutal. Ahora sí que antes de, durante el proceso y hasta el día de hoy lo que falta, ¿no? Entonces yo sigo siendo como esa discípula porque me ha funcionado y me gustaría aquí también que Daniele, que también está aquí con nosotros, pues nos platiques pues, cómo te ha servido, hace cuánto tiempo que empezaste a tomar estos cursos, qué curso tomaste y cómo es que lo llevas a la práctica. Sí, bueno, yo tomé el primer curso de chakras hace un año, justamente casi. Y como antes había ya empezado a practicar yoga y había escuchado ya un poco de los chakras, esto me resonó un poco y quise meterme en este curso, pero la información que te da este curso, junto a la continuidad de las clases que hay, que son una por semana, prácticamente cambié a 180 grados la información que tenía antes con un entendimiento mayor y complementario de lo que son los chakras y cómo lo pude interactuar en mi vida, ¿no? De practicar en mi vida, dar un entendimiento a mi vida según la información que recibía cada semana, y justamente pasaba en ese día algo que me había pasado unos días antes o unos días después me iba a pasar. Entonces prácticamente fue muy revelador, ¿no? Y pues es un curso que cambió mi vida, puedo decirlo así. Y de allí obviamente vas profundizando siempre más, y si te metes en otros cursos, profundizas el conocimiento, que al final el conocimiento te ayuda a tomar la mejor decisión en tu vida y es lo que te hace lograr los objetivos que uno se pone en la vida y entender de lo que somos a llegar a qué podemos ser. Sí, como descubrir el potencial, ¿no? Esta parte que me gusta que menciones y que yo también ya como que lo adquirí, ¿no? La parte de ser nuestra mejor versión. O esa mejor versión pero en constante evolución, porque como que no terminamos y justamente por eso siempre está como otro curso, pero siempre tiene como un logro y una materialización en nuestra vida y algo a la práctica. Y sí, el hecho de que lo hagamos semana a semana, creo que sí es muy interesante, que sí te hace esa constancia tener un verdadero salto. O sea, en mi experiencia también ha sido así. Yo tomé el de chakras hace creo que 2 años y antes de eso, bueno, pues tomé otros procesos también contigo. Pero por ejemplo esa parte de chakras, que sabemos que hay mucha información, va a haber gente que a lo mejor no conoce estos temas pero les resuene como Merkaba, chakras, el aura, creo que son 3 puntos. El Merkaba no tanto, creo que mucha gente no sabe bien qué es el Merkaba, pero a lo mejor chakras o aura como que hay mayor conocimiento. Sin embargo, siempre hay como algo adicional, siento que aprendemos contigo y me gustaría también que hablaras de eso. O sea, como algo que recuerdo que decías es que, bueno, y lo mencionaste, ¿no? Hay información que canalizas y hay cosas que se ven en los libros o en otras como escuelas, o se va todo ligando, pero ¿qué sientes tú que tiene también tu curso de chakras, Merkaba y aura? Que el hecho también ya de que lo integras ya es un punto muy importante, o sea, el hecho de que integres esos 3 temas. Pero también, ¿qué crees que suma? Que la gente podría decir, necesito a lo mejor, o me gustaría, o prefiero, sí tomar el curso contigo, que de entrada, bueno, a nosotros nos ha servido mucho, pero que tú sabes que a lo mejor es algo adicional para las personas y lo toman. Bueno, yo no entiendo, me cuesta entender cómo podemos vivir con cierto grado de alegría y de acierto con la ignorancia que tenemos acerca de nosotros mismos. Entonces, yo siempre lo que digo es, si con el nivel de ignorancia que tenemos acerca de nosotros mismos, logramos el nivel de felicidad que tenemos, que no es poco, digo, imagínate cuando tú empiezas a entender tu naturaleza o tus naturalezas
cuando empiezas a entender el juego en el que estás inserto, las reglas que lo rigen y por ende tienes la capacidad de ganarlo, de disfrutarlo y de gozarlo. Lo primero que desaparece es el sentimiento de vulnerabilidad. Lo que desaparece es ese sentimiento de riesgo, de andar a ciegas, de no entender las consecuencias de tus decisiones y de actuar en un modo automático, en un modo que tú no te has diseñado a ti mismo, sino que eres la consecuencia de una serie de factores y acontecimientos que te han sucedido, etcétera, y todo te fue moldeando más o menos a fuerza y a través de circunstancias y resultaste ser lo que eres. Y no tienes ningún poder y control sobre ti. Aún así logras ciertos momentos de felicidad en el día. Imagínate si tuvieras un nivel de conocimiento y comprensión sobre eso y pudieras gestionarte y gestionarlo. Bueno, la diferencia es abismal y ahí es donde se logra lo que yo digo con respecto a la mejor versión, a una mejor versión de nosotros mismos que es posible, que es necesaria, y en ese potencial no explorado aún, no descubierto de nosotros mismos, están todas las soluciones que nos están haciendo falta y por lo cual sufrimos la vida, por lo cual chocamos en las relaciones, por lo cual nos va mal con el dinero, por lo cual no entendemos cómo es este juego, no entendemos por qué las cosas son como son. Desde el momento que no podemos explicarnos por qué nos pasa lo que nos pasa, estamos en una total ignorancia y ceguera. Porque yo me pregunto, si tú no puedes entender o explicar seriamente por qué te pasa lo que te pasa, ¿cómo puedes saber qué es lo bueno y qué es lo malo para ti? ¿Qué es lo que necesitas y qué es lo que no? Eso por un lado. Por otro lado, en mi caso particular, mis cursos son escritos por mí. ¿Qué significa? Es toda información que yo canalizo, que yo recuerdo, que viene de la fuente pura. Desde el año 2004, que ha sucedido un evento en mi vida que me cambió la vida, a partir de ese momento se abrió este canal, se abrió esta otra identidad, una identidad más permanente que me liga con una realidad mucho más atemporal o más trascendental que esta. Desde ese momento empezó a venir información, estoy en contacto con un estado de realidad que exceda esta realidad y desde esa mirada, desde esa percepción y de esa visión puedo ver lo que mientras estamos circunscriptos a la realidad cotidiana no vemos. Eso para lo cual somos ciegos cuando estamos acá abajo en las urgencias del día. Bueno, cuando uno se eleva a esa realidad lo ve con una claridad extraordinaria, digamos, y eso te permite tener información y una visión que te da poder sobre la realidad y que te da entendimiento. Porque el poder no hay que entenderlo como la fuerza para transformar todo a tu capricho. El poder es la capacidad de entender el sentido de las cosas, entender la lógica de un sistema y funcionar asociado con el sistema, sencillamente fluyendo, como una danza. Nosotros, en vez de tratar de, como niño caprichoso, en vez de tratar de conseguir de la vida las cosas con capricho, con berrinche, con enojo, tenemos que aprender a danzar con la vida y conseguir las cosas de manera natural y de manera gozosa. Y eso es posible cuando uno entiende la lógica de la vida y puede danzar con la vida. Esto es lo que yo enseño en mis cursos. La información viene de la fuente. Yo no repito información que obtuve de otro libro o de otra persona. La información que yo comparto son recuerdos míos, son recuerdos de otras vidas, de otras experiencias, es información que yo recibo con este fin. Y en la medida que yo esté consagrado a difundir esta información, a explicar estos conceptos, fluyen las cosas. Eso es básicamente cómo funciona el tema. Es decir, lo que va a ser, ustedes lo saben porque ya lo experimentaron, las personas que no han tomado un curso conmigo no lo saben. Lo que ustedes reciben de mí, dudo que lo hayan visto o escuchado en otro sitio. Ese es el punto. Sí, algo que me gustaría compartir es que si se repite algo es porque obviamente ahí es donde está la verdad, donde varias personas canalizan información, ¿no? Y que a lo mejor absolutamente es información donde dices, ok, ahí está la verdad. Si varias personas de diferentes partes del mundo, sin haber leído algo al respecto, están canalizando a través de su proceso en el que, bueno, nos vamos conectando con esa mejor versión de nosotros mismos que no es este humano, pues básicamente desde ahí es que ya recordamos bien quiénes somos o vamos redescubriendo. Algo que me pasó también en los cursos es que fue, y lo mencionaste tú, ¿no? Esta parte de ir descubriendo realmente quién soy más allá de lo que venía haciendo. O que a lo mejor hay personas que pueden tomar el curso sin tener ninguna información previa, pero ya quieren un cambio en su vida.
O bien personas que a lo mejor ya llevan un camino como tú en el yoga, que también es como un camino que nos acerca a este entendimiento de los chakras, pero a un nivel más cuerpo físico, pero también te va conectando con esta parte espiritual. Entonces, aquí me gustaría, digo, ya hablaste como de varias partes o varias cosas que sumaron en tu vida, pero si hay algo que te gustaría compartir específicamente que te haya sucedido y que obviamente no tengas inconveniente en compartir. Pues le he encontrado más sentido a mi vida, cosa que andaba buscando desde hace un poco de años, sí. ¿no? Porque luego las reglas de la sociedad, lo que aprendes en tu familia, en la sociedad, en el trabajo, vas a vivir para trabajar, para comprarte un coche, luego una casa, para casarte, los hijos y todo eso, se me quedaba un poco corto y buscaba algo más porque sentía dentro de mí algo que no estaba a gusto, ¿no? Y esa insuficiencia, digamos así, algo de insatisfacción también. Entonces, cambiando el punto de vista en las cosas, entendiendo un poquito más, empezando con el yoga, el que es para mí autoconocimiento, ¿no? En parte, y profundizando más en estos cursos, yo pude acercarme un poco a conocerme primero y a entender por qué me estaban pasando ciertas cosas. Y de allí, cuando entiendes lo que está pasando, entiendes el juego, es cuando puedes apostarle mejor y tal vez ganar el juego también de la vida, ¿no? Porque si no nos dejamos a lo que los otros nos piden o a la reacción ante cierta situación, pues nunca sabemos dónde vamos a terminar, ¿no? No podemos prever el futuro, digamos. Y eso, esencialmente. Sí, creo que eso es algo importante, ¿no? Encontrarle sentido, y creo que eso es lo que a mí también me ha sumado. Yo normalmente hablo mucho como de la misión y el propósito, ¿no? Y a veces pensamos que es algo como súper... O sea, sí es magnífico, pues, pero como que a veces creemos que esa misión y propósito conlleva un trabajo que tiene que ver con más personas, forzosamente, ¿no? Y cada persona a lo mejor tiene como su propio propósito, pero aparte hay un propósito que va más allá. Entonces, como humanidad, tal vez. Entonces, me gustaría ahí como que nos compartas, si es que se puede, porque obviamente hay que tomar el curso. O sea, ¿qué nos puedes decir del aura, del Merkaba y de los chakras? Y cómo va eso sumando, y si crees o no crees, porque esto, pues, digo, yo lo estoy diciendo, pero si tú crees que tiene que ver o no, con esa misión, ese propósito, o nada más darle más sentido a la vida, y si hay un propósito más allá también. Sí, claro que sí. Mira, básicamente el común denominador de la gente no tenemos ni idea de qué trata la vida. Estamos aquí, amanecimos aquí, aquí estamos y sobrevivimos y evitamos el dolor, y eso es todo. No le encontramos sentido. Y en muchos casos inclusive la gente no sabe ni siquiera qué haría con su tiempo si no tuviera que ganar dinero, si no necesitara dinero, no sabe lo que le apasiona, no hay pasión. Y que no haya pasión en la vida habla de un desconocimiento profundo de cuál es el verdadero sentido de la vida o la oportunidad que nos ofrece la vida. Y esto tiene que ver con el Merkaba, voy a empezar al revés. Con el Merkaba, con el aura, con los chakras. Sí. El Merkaba es una estructura que no está separada del aura y que no está separada de los chakras, es todo parte de un sistema. Pero hablando del Merkaba, podemos decir que el Merkaba es un mecanismo, es un sistema, o es la construcción de un sistema que tiene una característica fundamental. Cuando se activa el Merkaba significa que se activa un reactor propio de energía. Y esto es muy significativo por lo siguiente. Nosotros somos totalmente dependientes de factores y recursos externos a nosotros, lo cual nos hace dependientes de quienes poseen y son dueños de esos recursos, nos hace dependientes de ese medio ambiente que nos provee los recursos, al cual tenemos que adaptarnos, tenemos que agradarle, tenemos que conseguir que nos dé, tenemos que competir para obtener. Somos totalmente dependientes. Esa dependencia de recursos externos nos hace sentir vulnerables y nos pone en peligro y en riesgo. Y crea la famosa competencia. Esto nos hace sufrir, esto nos desagrada, esto crea un estado de insatisfacción profundo que tratamos de cubrir de muchas maneras, pero es imposible resolverlo totalmente. Pero hay una promesa detrás de todo esto. Al ser humano se le ha hecho una promesa, la famosa alianza con Dios, la promesa que está escrita en muchos escritos sagrados y antiguos, pero que en ninguno se puntualiza o se explica claramente cuál es la promesa.
La promesa que nos ofrece la vida, si acaso hacemos el camino correcto, es la independencia de todos esos recursos externos como exclusivos para la vida. Y si yo me independizo, y si yo me voy independizando gradualmente de todos los recursos externos a mí para mantenerme con vida y para estar satisfecho, y los reemplazo por una fuente interna y propia de vitalidad, de energía, de nutrición, desaparece automáticamente un sentimiento que nos agobia, que es el de vulnerabilidad y el de la susceptibilidad al medio ambiente, la necesidad constante de adaptarme, de agradar, de caer bien, de convencer, de seducir, de pagar. Imagínate si ya no necesitas convencer, ni agradar, ni caerle bien a nadie, porque te conviertes en la propia fuente de vitalidad y de nutrición para ti mismo. Lo que en algunos casos se propone desde la energía pránica, cuando uno dice, bueno, vamos a obtener toda la energía del prana y que eso nos sostenga y nos alimente. Bueno, eso no es una utopía, pero en realidad para llegar a ese punto hay que hacer un camino. Y es como un rompecabezas que hay que ir armando, y el Merkaba va encendiendo sus tetraedros que están abastecidos por dos fuentes de energía. Una es la energía humana, terrenal, animal, y otra es la energía divina. Cuando esas dos polaridades se encuentran en el chakra corazón, que es el núcleo de conexión de los dos tetraedros que forman el Merkaba, que es la unión cielo-tierra, la unión divino-terrenal, cuando esas dos polaridades se encuentran en el chakra corazón, y el chakra corazón actúa como un filamento, tal cual la lámpara, donde llega la polaridad positiva y negativa, y la electricidad crea luz. Cuando estas dos polaridades llegan en la intensidad correcta, se enciende la flama del corazón, se enciende el núcleo corazón, se enciende el sol interior. Y esto, que suena muy romántico, muy poético, en términos más técnicos, ¿qué significa? Que empiezo a sostenerme en la energía que yo genero más que en la energía que obtengo de los recursos externos. Y eso es lo que se dice a veces utópicamente, vivir del prana. Claro que es posible. Ese es el objetivo final, ese es el final del camino. Ahora, mientras me voy acercando a ese estado, mientras los dos tetraedros de mi Merkaba aumentan la velocidad de giro en oposición, creando esta resistencia, que en realidad es lo mismo que la energía eléctrica cuando llega a la lámpara, al foco, y se encuentran dos polaridades opuestas, pero no crean un cortocircuito, una explosión, crean luz. Y lo que importa es la luz, no el foco, ni la electricidad. Cuando las dos polaridades logran la intensidad suficiente y el chakra corazón se inflama y se enciende, se activa la luz, se activa el cuerpo de luz. Ese cuerpo de luz no solamente es un cuerpo atemporal, ajeno a esta realidad, independiente, sino que se convierte en la fuente misma de vitalidad y de energía. Sí. Esa es la máxima libertad a la que podemos aspirar. Esta promesa que se le ha hecho al ser humano, por lo cual se le dio un potencial que lo distingue al resto de los animales, es totalmente posible, es totalmente alcanzable. Ahí quisiera como justamente interrumpir, ¿no? Porque a lo mejor de repente hay mucha información muy comercial al respecto y me gustaría como ligarlo a lo que yo he vivido, y como que hay mucha información respecto a lo que es la llama gemela, ¿no? Y que siempre se va como hacia otra persona, pero en mi experiencia es esa sensación que explicas, o sea, como si es algo físico que se vive y si es algo que se siente, como justamente esa unificación, ese fuego, ese... Como que justamente cuando sucede sabes que está pasando algo en tu campo electromagnético. Ahora, regresando a lo mejor, como justamente porque dices que es importante tomar los cursos de forma constante, y lo digo de forma personal, o sea, yo he vivido en mi experiencia en estos 8 años que tengo de conocerte, que para mí fue tan importante como empezar un proceso de autoconocimiento, como decías, autosanación, automaestría, y empezarme a dedicar también a dar cursos. A mí me ha pasado en lo personal que pasan todo este tipo de experiencias, o justamente un tiempo en el que no comía tanto, yo lo ligaba también como más esta parte de empezar como a elevar más mi frecuencia, pero hay ciclos, ¿no? Y a veces uno regresa como a ciertos estados. ¿Ahí crees que tiene que ver también como con esta parte de que sí hay procesos y ciclos, o esto lo explicas en el curso, o es por eso que es tan importante también, ¿no? Como estar tomando programas que son como de largo tiempo y constancia, porque pues puede haber como sube y bajas?
donde tocas estos puntos Absolutamente. elevados y luego otra vez te densificas y regresas como... Exacto, mira, nosotros como todos los animales tenemos una flexibilidad adaptativa, que es un recurso fundamental de supervivencia. Como todo animal, y somos parte del reino animal, ese es nuestro fundamento existencial, desde nuestras células funcionan con esta lógica adaptativa. ¿Qué quiere decir? Somos susceptibles al medio ambiente para ir ajustándonos a los cambios del medio ambiente para seguir sobreviviendo. Y se genera lo que yo llamo el efecto camaleón, es decir, vamos identificándonos con un medio ambiente al punto tal que nos convertimos en el medio ambiente. Esta flexibilidad adaptativa es obviamente un recurso indispensable para mantenernos con vida, pero al mismo tiempo tiene un lado negativo, un lado oscuro. ¿Cuál es el lado oscuro? Que esta flexibilidad adaptativa te hace totalmente susceptible y receptivo al campo mórfico, al campo mental del grupo de gente con el que convives, del lugar en el que vives. Entonces tú vienes, tomas un curso, en el curso vives una experiencia maravillosa, te enteras de un montón de cosas, dices, ya está, ya tengo la sartén por el mango, ya entendí, mi vida va a cambiar, qué fácil que es esto. Vuelves a ese grupo, vuelves a tu casa, a tu familia, al ámbito laboral, y vas a sentir que hay como una especie se disuelve ese entusiasmo, es como que algo te absorbe y vuelves a lo mismo, vuelves a la rutina. Lo que yo explico en los cursos, además tiene que ver con estos mecanismos, para que entendamos cómo funcionamos nosotros y cómo funcionamos en relación a la realidad y dónde están los factores de deterioro, de pobreza, de pérdida de entusiasmo y dónde están las oportunidades de crecimiento, para que uno administre y uno entienda. Hay un ejercicio muy simple, hay una pregunta que yo hago, una de las primeras preguntas que hago en el curso de chakras, y que les digo, miren a su entorno familiar. ¿Ven gente feliz, plena, apasionada con su vida? No, bueno. Sepan que ustedes van rumbo a lo mismo. El contexto, ¿no? Que Exacto, siempre, yo me acuerdo en el contexto. curso siempre, el contexto, porque hay como tres Es partes que fundamental. tienen que ver, y bueno, hay que tomar los cursos también. Sí. Y no, o sea, no vamos a profundizar tanto, pero yo recuerdo que todo esto siempre me suma en el día a día, ¿no? Cuando empiezo a sentir como estas disonancias o empiezo como a adaptarme y digo, pero si yo ya he alcanzado esto, ¿qué tengo que retomar en el día a día de práctica? Y qué decisiones hay que tomar y cambiar justamente para regresar a esos estados. Y con lo que explicabas del Merkaba, ¿no? Todo esto que sucede a nivel pues electromagnético o con el campo, y pues ya te dejo avanzar que ibas con el Merkaba y luego ibas en ese orden. Bueno, el Merkaba es el final del juego, es como Sí. la cáscara de todo el sistema humano. Antes del Merkaba está el aura. El aura sencillamente es el residuo de los chakras. Es decir, los chakras, que son válvulas y son portales, conectan el mundo de lo inmanifiesto con lo manifiesto, porque nosotros no nos hemos creado nosotros mismos, nosotros no nos hemos diseñado, somos la manifestación de un diseño. Ese diseño existe, por decir así, en un mundo llamado inmanifiesto, en el mundo de las causas, y se conecta y se relaciona con el mundo de lo manifiesto, con el mundo de la existencia, en una frontera. Esa frontera son los chakras. Los chakras son procesadores, son válvulas, son mecanismos muy complejos que sencillamente conectan la idea con la acción consecuente, la causa con el efecto. Y lo que hace el chakra además es analizar, calificar y observar que lo que se está manifestando sea la expresión del diseño. Cuando lo que se está manifestando no es la expresión del diseño original, el chakra se contrae y nos incapacita, porque cada chakra es una capacidad, una cualidad. Si lo que está pasando a este lado no está en el medio ambiente correcto, hay un contexto hostil, negativo, empobrecedor, el chakra sencillamente se contrae. Si es todo lo contrario, si es un contexto estimulante, propicio, fértil, el chakra se expande. Lo que el chakra crea del lado de lo manifiesto, crea un campo magnético, es decir, es energía, siempre va a haber energía, todo tiene una base de energía, de vibración. La energía que el chakra toma para crear de este lado, en este lado sigue creando vibración. Si la vibración que crea lo que el chakra manifestó es la misma que el chakra consumió o tomó, esto está en armonía. Esta vibración que se crea en el lado de lo manifiesto crea un campo áurico, es decir, crea una especie de atmósfera vinculada a lo que el chakra produjo. Por ejemplo, el chakra raíz va a darnos cuerpo, materia. El cuerpo tiene una vibración, está en un determinados megahercios.
Los megahercios que crea el cuerpo tienen que ser los mismos megahercios que el chakra consumió y tomó para crearlo. De esa manera, porque el universo es un circuito cerrado, de esa manera entonces no hay fuga, no hay pérdida, el chakra sigue abriéndose y se sigue expandiendo. Esa vibración que crea el cuerpo físico crea la primera capa. La primera capa que crea el cuerpo físico es el primer aspecto del aura. Así como la atmósfera tiene capas con distinta densidad, los chakras van creando cada uno su capa, y las capas son cada vez más sutiles. El chakra umbilical crea la capa emocional, el chakra plexo solar crea la primera capa biomental, no es mental pura, es una capa mental totalmente identificada y relacionada al cuerpo, a lo físico, entonces una capa biomental. La siguiente capa es una capa mental, y así, y astral, espiritual. Ese campo magnético, que es el residuo de la gestión de los chakras, es lo que alimenta y pone en funcionamiento y crea lo que llamamos Merkaba. El Merkaba es puro magnetismo, es un magnetismo opuesto que crea por esa oposición un resultado que es la energía que llamamos luz, que es información. De esa manera, el campo áurico alimenta y se convierte en precisamente la estructura esencial del Merkaba. Y la estructura esencial del aura son los chakras. Y la estructura esencial de los chakras es el diseño original, la información original que el chakra toma para construir algo en el mundo de lo manifiesto. Desde el cuerpo, desde tu sistema de estado emocional, desde la constitución de ideas, desde la idea que tienes de ti misma, de tu personalidad, la forma de pensar, la forma de opinar, la forma de vibrar y de atraer lo que atraes y de rechazar lo que rechazas. Todo eso lo determinan tus chakras en base a su estado de desarrollo, que está relacionado al contexto y a los estímulos que recibe el contexto. Un contexto propicio hace que los chakras se expandan y te empodera, un contexto inadecuado hace que los chakras se contraigan y es como que tu crecimiento se detiene, te quedas como estancado, te sientes que tu vida no avanza, que no consigues, que todo es difícil, que hasta ahí llegaste, sientes que ya llegaste al techo. Y tú dices, ¿cómo puede ser que mi vida ya se acabó, ya no tengo crecimiento, no tengo entusiasmo siquiera para ir, y veo que hay otras personas que están en otros niveles? ¿Por qué yo no? Bueno, ahí hay que analizar varios temas, ¿no? Que lo vemos en los cursos, para que entiendas. Desde la comprensión de este mecanismo, chakras, aura, Merkaba y a su vez el detalle de cada cosa, tú puedas entender, tú que tengas el poder y la capacidad para tú entender y decir, ya entiendo dónde están los limitantes en mi vida, ya entiendo dónde se fuga la energía, ya entiendo por qué mis chakras no se expanden, puedo entonces tomar decisiones coherentes para que mi vida se expanda, para que yo me expanda a la siguiente versión, al siguiente nivel. ¿Respondí tu pregunta? Sí, muchas gracias. Entonces, no sé si quieras como agregar algo tú o en este caso compartirnos cómo sería tomar el curso, cuándo empieza, o a lo mejor ya la parte como más práctica para que pues la gente interesada se pueda como sumar. Sí, lo primero una de las cosas que quiero aclarar es que aquí no se hace culto a nada. Acá no hay culto a ningún ídolo, no hay culto a ninguna técnica, acá no es un lugar de culto. Acá es un lugar de sabiduría, para el desarrollo transpersonal, es decir, para el crecimiento, para el desarrollo de todo nuestro potencial. Entonces acá no se rinde culto, y si en tal caso se rinde un culto es a uno mismo, que cada uno se rinda culto a sí mismo y obtenga lo mejor de sí mismo. Punto número uno. Las personas que deberían tomar los cursos y embarcarse en esta experiencia de transformación y crecimiento son todas las personas que no se sientan completas, que no se sientan en plenitud, que no se sientan que la vida les apasiona, que sientan que les falta algo, que algo no cierra. Las personas que se cuestionan dicen, a ver, ¿esto es todo? Trabajar, tener hijos, educarlos, llevarlos al colegio, morir, heredar y ya, ¿esto es todo? Las personas que sienten que eso es poco, que eso no entusiasma, no motiva, bueno, esas personas tienen que venir, porque la vida no es eso. Justo. Ese es el punto, la vida no es eso. Y si tú estás viviendo de esa manera, si tú estás viviendo tu vida pensando que la vida es tener más de lo que ya tienes, tener más dinero, tener más autos, tener más casas, tener más hijos, tener más, quiero decirte que no es el camino. Tuve la suerte de haber logrado varios de los objetivos que me propuse cuando era estudiante universitario. Llegué a ser gerente general de una empresa,
tuve hijos, familia, mi casa en mi colonia privada, tuve todas esas cosas que de estudiante universitario soñaba y pensaba que era la ecuación que me iba a dar la felicidad. Pues no, logré todo eso y no era feliz. Y era de hecho un infeliz. Sí, creo que ahí coincidimos los tres, y tú lo mencionaste, ¿no? Como esa parte ya no te llenaba, ya no te satisfacía. Y creo que yo también muy joven en la universidad empecé a lograr cosas o vi que era muy fácil. Y bueno, no es como porque sea realmente muy fácil, a lo mejor ya hay un camino, o tu familia, como dices, ya hay ciertos patrones, o hay cosas que se logran en casa, y si ya se ha logrado, pues también puede ser más fácil para alguien ir logrando este tipo de cosas, ¿no? Pero también creo que sin lograrlo, si a lo mejor está en el camino, si ya te empiezas a cuestionar, o sea, ya habiéndolo logrado con mayor razón, pero sí. Si no lo has logrado y te empieza a hacer como ruido justamente en lograr estos objetivos y creer que ese es el sentido de la vida y a la vez eso no te llena, no importa la edad que tengas, o sea, creo que el hecho de que ya no te entre esa idea que nos han vendido, que es la satisfacción, pues este es el lugar y creo que nos puedes ayudar mucho con ese sentimiento de entender y llegar a esa satisfacción divina, ¿no? De encontrarla en nosotros mismos y crear algo al respecto. Yo te diría, para concluir esa pregunta que tú me hiciste, yo te diría que las personas que tienen que tomar los cursos son todas las personas que hoy no sean felices. Yo no las voy a hacer felices, pero yo les voy a enseñar y explicar por qué no son felices. Luego de ustedes va a depender que construyan su felicidad sabiendo cómo construirla. Pero hoy la gente es infeliz y no sabe por qué es infeliz. Ese es el primer punto. Yo te voy a explicar o te voy a ayudar a que entiendas tu infelicidad, tu falta de entusiasmo, tu falta de pasión por la vida. Luego tú, con esa información, puedes construir la vida que te apasiona. Muy bien. ¿Ok? Muchas gracias. Gracias. ¿Habría algo que agregar o eso ya quien se quiera comunicar? Lo que sigue son los cursos, lo que sigue es tomar los cursos. Bueno, ya todo el mundo sabe dónde contactarme, en mi WhatsApp, en la página de Facebook, en la página web. Ya constantemente estoy empezando cursos y en ese sentido yo soy muy flexible, es decir, no me pongo riguroso con una fecha. Como ya hay gente que toma iniciativa y que me dice, oye, ¿cuándo empiezas el curso de chakras que quiero tomarlo? Yo hago al revés, digo, a ver, ¿cuándo lo puedes tomar tú? Los lunes a las 7, ok, espérame, y aviso al grupo de gente que me sigue, lunes a las 7 inicio curso de chakras, ¿quién se suma? Donde sumo 3, porque este es otro tema, los cursos no son de mucha gente porque los hago bastante personalizados, trato de hablarle a las personas que tengo frente a mí, si tengo 20 personas no puedo, entonces para que sea un conocimiento también práctico y útil para los que lo toman, para que les sea más cercano a su realidad, tenemos que ser pocos. Entonces la idea es que los cursos sean de 3, 4, 5 personas como mucho, ¿ok? Para que sea bien focalizado y bien hecho a medida de esas personas. Entonces, las personas interesadas que dicen, yo quiero dar el paso, quiero avanzar en mi vida, quiero crecer, Nicolás, quiero tomar el curso de chakras, ¿cuándo empieza? Y yo te voy a decir, ¿cuándo puedes tú? Y ahí organizo el siguiente curso. Y no hay pretextos. Y no hay pretextos. ¿Algo que quieras agregar, Daniel? Pues nada, es un servicio personalizado que vale mucho la pena. Vaya que lo vale. Ahí estamos como en la oveja negra, pero construyendo una nueva vida y mayor satisfacción. Muy bien, chicos, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, saludos a todos los que están ahí, los que ven este video. Atrévanse.